Chicos, como hemos indicado, vamos a comenzar con la pregunta 20 hacia atrás. Bueno, solamente va a haber una buena cantidad de problemas de diedros, ¿ya? Ya de ahí, vamos a poder empezar a la 1 después, ¿no? Pero, bueno, al menos para ver problemas de triedros, ¿eh? Vale, comencemos con la pregunta 20, 20 D o B. Ajá, Marco y Rodrigo. Contradicción, a ver, ¿quién se ha equivocado? Ya, a ver, le dicen que un triedro escaleno tiene que ver con un poco de aritmética este problema, ¿no? La parte aritmética que tiene que ver con algo de teoría de números, ¿no? Es decir, tiene un triedro escaleno, la medida de dos de sus caras son números enteros, no olviden que es escaleno, significa que las caras son diferentes, y la suma de medidas de dos de ellas es 89 veces la medida de la tercera cara. Nos piden allá la suma de las tres caras, ¿no? Nos piden calcular es alfa más beta más teta. Dice uno que alfa más teta, dado que alfa más beta es 89 veces teta, la pregunta siempre une, ¿no? Entonces 90 veces teta. Como son números enteros, ya de repente a los que les agrada descartar claves, aunque ustedes siempre analizan, ¿no? Nadie descarta claves, ¿no? Justamente es múltiplo de 90 la clave, ¿no? Sí, múltiplo de 90. Con esto al toque descartan la C, ¿no? Bueno, ¿no? Solamente una, ¿no? Bueno, ¿no? Algo siquiera, ¿no? Ya, a ver, bueno, al menos ya está. Ya, bueno, lo más correcto es analizarlo, ¿no? Ya, vamos a analizarlo entonces de la siguiente manera. Primera propiedad, claro, suma de caras es menor que 360, ¿sí? La suma de caras, alfa más beta más teta, de hecho es mayor que 0, ¿no? Esto es menor que 360. Eso quiere decir que como alfa más beta es 89 veces teta, tendremos que 90 teta es menor que 360. Eso quiere decir entonces que teta es menor que 4 y mayor que 0. O sea que solamente hay posibilidades para teta 1, 2 o 3, ¿no? Entonces puede ser 90, 180 o 270, no hay más, ¿no? En este caso puede indicar así, ¿no? Teta entonces tiene tres posibilidades nada más. Teta es 1, 2 o 3, ¿no? Bien, como es escaleno, entonces hay que seguir analizando, ¿no? ¿Qué pasaría si teta vale 1, no? No, tenemos 1, 2, 3 nada más, ¿no? A ver, si teta vale 1, ¿qué pasaría? Puede ser que teta valga 1. Es como un problema de triángulos. ¿Qué pasa cuando un lado vale 1 y los otros son enteros, ¿no? O sea que ese ángulo que es 1, o esa cara que es 1, va a ser menor que la suma de las otras dos, que es alfa más beta, y esto es mayor que la diferencia, ¿no? Esto acá siempre es verdad, ¿no? ¿No? 1 menor que la suma de dos enteros, sí, positivo, por supuesto, es verdad, ¿no? Entonces, como es mayor que la diferencia, eso quiere decir entonces que alfa va a ser igual a beta. Esto tiene que ser 0 necesariamente, ¿sí? Eso implicaría que alfa es igual a beta, y si alfa es igual a beta, esto es contradicción porque es un triedro escaleno, ¿no? Listo. No puede ser, ¿no? Descartado, ¿no? O sea que cuando un lado de un triángulo vale 1, eso lo comentamos hace tiempo, o no fue acá. Sí, ¿no? O sea, recuerden el triángulo, si esto vale 1, y si son enteros, entonces la única opción es que hace igual a b, ¿no? Esto es para triángulos, ¿no? Tiene su equivalente acá en triedros, ¿no? Ya. Bien, entonces tenemos solamente dos opciones, ¿no? Tenemos o teta vale 2 o teta vale 3. ¿Qué pasaría si teta vale 2? ¿Cuál sería la contradicción, no? Si teta vale 2, sí podría ser la desigualdad, ¿no? Que sea 1. Entonces, bueno, acá sería 2 es menor que la suma, lo cual también siempre es cierto. Y esto es mayor que la diferencia. Digamos que alfa sea mayor que beta, ¿ya? Y la única opción es que sea 1, ¿sí, no? Entonces, alfa menos beta es igual a 1. Pero, no, considerando que alfa mayor que beta, ¿no? Alfa más beta es 89, ¿sí, no? 89 veces teta, ¿no? 89 por 2 sería, ¿no? Casi, casi, ¿no? Sería entonces 178, ¿verdad? Claro, ¿no? ¿Está bien? Porque es 2 veces teta, ¿no? Entonces, ¿qué sale de aquí?
Sale alfa y sale beta, por supuesto, pero ¿qué ocurre? Que salen, no salen enteros, ¿no? Entonces, alfa no es entero, ¿no? Pero sí, sí saldría también, ¿no? Entonces, también esto es contradicción porque alfa y beta son enteros, ¿no? La única opción que tenemos entonces es que teta viene a ser 3, ¿no? Conclusión, teta vale 3, ¿no? Si teta no vale 1 ni vale 2, pues necesariamente es 3, ¿sí o no? Por lo tanto, la suma entonces de alfa más beta más teta, este viene a ser entonces 270, ¿no? Listo. El problema siguiente, a ver, ¿cuál era la respuesta? 20, ¿quién tuvo la razón? Dado, ¿no? Fue dado, ¿no? 20 dado, sí, ¿no? Ya, está bien, Hans, Rodrigo, ya. Listo. A ver, la pregunta 19 también se pregunta, me parece bonita esta pregunta, le dicen, desde un punto P exterior a un plano se traza la perpendicular PH, la línea que está de rojo, y las líneas oblicuas, ¿no? Bueno, solamente para indicar, oblicuas son líneas distintas del ángulo recto, ¿no? Bueno, no son perpendiculares, ¿no? De modo que el ángulo PMH vale 63, ¿no? PMH, o sea, si unimos M con H, de hecho, él es perpendicular a plano, este angulito es 63. Si unimos N con H, también le dan el ángulo, en este caso, NH es 44, ¿no? A ver, dicen que estas líneas son no coplanares, entonces significa que se va a formar un triedro, ¿no? Nos piden entre qué límites está el ángulo M, P y N, este ángulo de aquí, ¿no? Ese X, ¿no? Bueno, entonces está claro que se forma un triedro a partir del vértice P. Entonces vamos a indicar la medida de las caras. Si este ángulo es 63, este ángulo acá sería 27. Y si él es 44, el ángulo que está en la parte de atrás sería 46, ¿no? Sí. Entonces, en el vértice P hay un triedro, ¿no? Bueno, entonces, en el vértice P, hay que la suma de caras sea menor que 360, como que no es una buena cota, ¿no? ¿Está bien? Eso puede indicar, ¿no? X más 27 más 46, esto es menor que 360, es una cota bien grande, ¿ya? Pero igual hay que mencionarla. Y lo otro es solamente con existencia, ¿no? Que el X sea menor que la suma y mayor que la diferencia, ¿no? Menor que la suma, menor que 46 más 27, mayor que la diferencia, que es 46 menos 27, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá sí salen las cuotas, ¿no? Adecuadas, ¿no? Pero acá sale entonces 19, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos entonces que es 73, ¿no? Clave, como ha indicado, es B, otra vez. Sí, señor Rodrigo. A ver, pasemos al problema 18. 46. Es suma 90, pues, ¿no? 44 más 46, ¿no? Igual que 63 y 27, ¿no? Está en el triángulo rectángulo de atrás, ¿no? ¿Sí? Me he equivocado, 44. Bueno, suma 90, ¿no? Ya, a ver, pregunta 18. Problema 18, le hablan de un triedro equilátero donde los diedros miden 135, ¿no? El triedro equilátero, ¿sí? Triedro equilátero, ya, las caras son iguales y los diedros miden 135, ¿no? Tal vez se pueda de repente pensar en prolongarlas, ¿no? Pero sería un poco difícil, ¿no? Así como está, ¿no? Entonces, diedros es 135, lo mismo para los demás, ¿no? Y entonces vamos a pensar en considerar, ¿no? Nos piden la medida del ángulo de, nos piden el ángulo de una de las caras, ¿no? El ángulo de una de las caras. Bueno, la medida de las caras, ¿no? De una de las caras, nos piden alfa, ¿no? Pues lo que se cumple es que, claro, trabajar con su triedro polar, o también llamado suplementario, ¿no? Muy bien, César, me olvidé indicar el nombre de suplementario, triedro polar o suplementario, ¿no? Bien, entonces, ese triedro polar, ¿qué es lo que va a cumplir? Que sus diedros justamente son los suplementos de las caras, ¿no? Y al revés, ¿no? También es falta mencionar eso, ¿no? Que el polar del polar es el triedro original, ¿no? Ese triedro polar que se está construyendo
Vamos a pensar en su triedro polar. Entonces, el triedro polar tiene algo especial, ¿no? Sus caras son justamente los suplementos. ¿Ya? Y justamente los diedros de él, justamente son los suplementos de esta cara, ¿no? ¿Listo? Entonces, basta que analicemos una de las caras, le trazamos un par de perpendiculares. Así nomás, ¿no? 90, entonces este ángulo que se encuentra por aquí, esto que sea X, ese ángulo que es el diedro justamente del polar, porque todos son iguales, con el alfa van a cumplir la siguiente propiedad, ¿no? Que X más alfa es igual a 180, ¿no? Muy bien, entonces vamos a usar justamente para este triángulo, caballero, ¿no? Ley de cosenos, ¿no? Ya, un ratito, vamos a girar un poquito la cámara, no se ve el 180, así. Bien, a ver, pongamos los valores más sencillos. Acá le voy a poner 1, que también es igual a 1, y también va a ser igual a 1. Este lado de acá sería la raíz cuadrada de 2. En acá también sería la raíz cuadrada de 2. Es decir, que este lado de aquí, en el triángulo de la base, si aplicamos ley de cosenos, aunque es el triángulo elemental del octógono regular, ¿no? Sino que esto viene a ser la raíz cuadrada de 2, o la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 2, ¿no? Así es, ¿no? ¿Listo? Entonces, en ese triángulo, finalmente, ley de cosenos, vamos a hallar el coseno de x, ¿de acuerdo? No olviden la propiedad que el coseno de x va a ser igual a menos el coseno de alfa, ¿no? Mejor así, ¿no? El coseno de alfa igual a menos coseno de x, ¿no? Bien, entonces en ese triángulo ley de cosenos, casi. Otra vez, por segunda vez, casi me caigo. Ya, acá sería, al cuadrado sería 2 por 2 menos raíz de 2. Es igual a la suma de cuadrado de los lados, que sería 2, menos 2 veces el producto, que sería 1 por el coseno de x, ¿no? Y acá sale el coseno de x, ¿no? Le sacamos mitad todo y acá le va a quedar raíz de 2 menos 1, ¿no? Bien, eso quiere decir que el coseno de alfa sería 1 menos la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, el alfa sería un arco cuyo coseno es 1 menos la raíz cuadrada de 2, ¿no? Muy bien, ¿listo? A ver, verifiquen bien eso. 18b, a ver, no sé si es verdad, 18b, arco coseno. A ver, verifiquen la clave. Sí. A ver, Marco. Lo que pasa es que se lleva el coseno de x, ¿no? Nos piden el coseno de alfa, ¿no? Sería 1 menos raíz de 2, ¿no? Sale negativo, ¿no? Y más o menos por ahí se puede intuir que era así, ¿no? A ver, verifiquen, confirmen. Sí, ¿no? 18 casi, ¿no? A ver, la 17 es similar, ¿no? Pero igual vamos a plantearlo, ¿ya? La 17 es la misma idea, ¿no? Le hablan de un triedro donde cada cara mide, un triedro donde cada diedro mide 150, ¿no? Chiquita la letra, ¿no? La pregunta 17, entonces también, de forma similar, vamos a considerar, viendo el gráfico inicial, la 17 es similar, ¿no? Si han entendido la 18, entonces la 17 debe salir rápido también. A ver, en el problema 17 le dicen que en un triedro cada diedro mide 150, ¿no? Nos piden una de las caras, ¿no? Igual que la anterior, vamos a considerar que sea alfa la medida de las caras. ¿Ya? Y con eso vamos a considerar justamente su triedro polar, ¿no? El triedro polar en este caso viene a ser el triedro donde las caras serían todas iguales a 30, ¿no? Ahí, ¿no? Parecido al anterior, solamente el único cambio es con el 30, ¿no? No lo hubiera planteado, pero no importa, ya está dibujado para ir en orden.
Bien, ahora nos piden calcular justamente ello, ¿no? La medida de una de las caras, ¿no? Igualito que la anterior, entonces ubicamos un puntito y trazamos la perpendicular. Tal vez pueda hacer también con acá, primera, segunda y tercera. Sí, tal vez. Se ve mejor, creo. A ver. No, pero salen radicales, ¿no? Mejor así nomás como se ha planteado, ¿no? Con ley de cosenos, ¿no? Vamos con partes perpendiculares. Y arriba sería el diedro, ¿no? ¿Ya? Para indicar la misma idea, ¿no? Ah, es que si pasaba, usaba el teorema de las 3, el pie de la perpendicular bisectriz y tenemos el triángulo de 15, ¿no? Tampoco estaría tan mal que digamos, ¿no? Ya me está animando por el de 15, ¿no? Ya no importa, así queda. Pero acá le ponemos igual 1 y 1. Acá sería raíz de 3, aunque este creo que no importa mucho. Esto de acá sería 2. Y también sería 2. El triángulo elemental de 30 sería 2 por la raíz cuadrada de 2 menos la raíz de 3, ¿no? ¿Sí? Ahora, ley de cosenos. A ver, Rodrigo, casa, vamos a ver si es cierto. Sospecho que sí. ¿Ya? Entonces, si aplicamos ley de cosenos, tendríamos que esto al cuadrado, que sería 4 por 2 menos raíz de 3. Es igual a la suma de cuadrado de los dos, que sería 2 menos 2 veces el coseno de x. Entonces, el coseno de x, ¿cuánto va a salir? Sacamos mitad. Nos queda 4, 2 raíz de 3, menos 3. A ver, verifiquen eso. Está bien, ¿no? Ahora, con eso sale entonces el coseno, ¿no? Como x más alfa es 180, acá también se puede indicar lo mismo. X más alfa es 180. Entonces, el coseno de alfa es igual a menos coseno de x, ¿no? Entonces, el coseno de alfa igual a 3 menos 2 raíz de 3, ¿no? Entonces, el alfa viene a ser un arco cuyo coseno es ese valor, ¿no? ¿Listo? A ver, confirmen. 17 casa. Ya, a ver, pregunta 16. Pregunta 16, que no está tan bonita, la 16, pero igual hay que poner la 16 y luego la 15, ¿ya? Puro triedro, ¿no? A veces un poquito operativos a veces, ¿no? A ver, en el problema número 16 le dicen que se tiene un triedro equilátero donde sus caras miden 72. Entonces, la medida de uno de sus ángulos diedros. Muy bien, ahora pues otro valor, ¿no? 72, 72. Ya bueno, ¿no? Por ahí un 36, ¿no? Ya bueno, así como están. Ya, a ver, parecido al problema anterior, vamos a aplicar ley de cosenos, pero el problema es que aparece el triángulo 18, ¿no? Y se hace un poquito operativo, ¿no? A pensar en el teorema de las 3 también podría ser, pero sería más operativo, ¿no? Tenemos el triángulo 36 y 72, ¿no? Mejor una sola vez el triángulo de 72, ¿no? Hacemos acá las perpendiculares. Y unimos dichos puntos, ¿no? Entonces, este es el ángulo que nos piden calcular. Igual vamos a hallarlo por ley de cosenos. Triángulo 18. Hacemos que la hipotenusa sea como 4. Abajo también sería 4. Y se conocen los lados, ¿no? Este lado de acá sería, bueno, este es raíz de 5 menos 1. Esto de acá sería raíz cuadrada de 10 más 2 raíz de 5. ¿Ya? Esto por si acaso lo ponemos raíz de 5 menos 1. Y acá también raíz de 10 menos 2 raíz de 5. Más, ¿no? Más. Ahora, el triángulo de 72, también no se olviden, el triángulo de 72 es como si fuese L5, que lo hemos practicado no hace mucho tiempo. Esto es, digamos, R y R. Esto de acá es R medios, en la raíz de 10 menos 2 raíz de 5, ¿no? Entonces el problema de R vale 4. Entonces esto de acá sería 2 por la raíz cuadrada de 10 menos 2 raíz de 5, ¿no? Bien, entonces en este triángulo, ley de cosenos, ¿no? A ver, ley de cosenos.
sería el al cuadrado, que sería 4 por 10 menos 2 raíz 5. Es igual a la suma de cuadrado de ellos dos, que sería 20 más 4 raíz 5. Menos el doble producto, justamente de ellos dos, que sería 10 más 2 raíz 5. Por el coseno de x. ¿Ya? A ver, alguien que nos ayude, no quiero operar eso. ¿Dónde está el coseno de x? Hay que racionalizar, ¿no? No es tan divertido como dicen, ¿no? ¿Cuánto sale el coseno de x? A ver, alguien que nos ayude en la pregunta 17. Pero, 16, perdón, 16, ¿no? A ver, ¿sale la A o la C? O la D también puede ser, ¿no? Que implique raíz de 5, ¿no? La C, ya, a ver, confiando en su compañero. Vamos confiando en su compañero. Raíz 5 menos 2. Está viendo que la D no puede ser, ¿no? Porque es más de uno, ¿no? Ya, entonces sería la A o la C. Y la A tampoco, porque raíz de 5 más 1 entre 2 es mayor que 1. Entonces, ¿la C por descarte o lo han analizado? Ya, bueno. La confirma, ¿no? La pregunta 16. Ya, a ver, vemos la 15. La 15 es un problema rápido de desigualdades, ¿no? Dicen que un triedro o ABC, los diedros OB y OC miden 164 y 100, la medida es menor que 50. A ver, le dicen que miden 164, ¿no? Ya, bueno, vamos a dibujarlo. No quería graficarlo. Los diedros en OB y OC miden 164 y 100. Bueno, ambos son iguales, dice, ¿no? 90, 90. 164. Y nos piden la medida del diedro en OA, dado que su medida es entera y menor que 150, ¿no? Que le voy a poner X, ¿no? Entonces tenemos como dato que el X es menor que 150. Y bueno, para lo que son los diedros hemos planteado dos propiedades, ¿no? Uno, que la suma de los diedros tiene que estar entre 180 y 540. ¿Ya? Entonces que tenemos que la suma de los diedros sería X más 164 más 164 es mayor que 180, que esto sí se va a dar, no hace falta esto de repente, y es menor que 540, ¿no? Acá sí, ¿no? Y la otra propiedad es que la suma de dos diedros, ¿no?, es menor que 180 más el tercer diedro, ¿no? Entonces sería 164, bueno, son iguales, pero igual se va a verificar, más 164 es menor que 180 más X, ¿no? A ver, ¿qué sale de aquí? Y las otras sí, sí se verifican, ¿no? 164 es menor que, 164 más X es menor que 180 más 164, ¿no? Ya. Ya, ¿qué sale de ahí? A ver, la pregunta 15. A ver, D y D, ¿no? D. Ya, a ver, ¿confirman? A ver, no quiero operar algo. Ya, se suman. Un solo valor entero sale, ¿no? Menor que 150 y mayor que 148. Ya, me indican 149, así, pero creo que le están soplando ya con esto, ¿no? Muy bien, ¿listo? A ver, de ahí, ya igual vamos a continuar, ¿ya? De la 14 hacia abajo, ¿ya? Iba a ser de la 1, pero de la 14 hacia abajo.
7. Ya, chicos, continuamos a ver con la pregunta 14 hacia abajo hasta la 9. De ahí chequemos la 7 ya. Rodrigo, Hans, perdón, un momento. 14 dado. 14 vino a admisión varias veces, ¿no? Yo recuerdo que esta pregunta estaba en un libro. Afortunadamente lo revisé y justo vino en admisión, ¿no? Igualito, ¿no? A veces ocurre eso, ¿no? Y de ahí sí se ha vuelto a repetir, ¿no? A ver, pregunta 14. Tríedro isósceles, las caras congruentes miden 45 y cada una determina un ángulo de diedro recto, ¿no? Y esas caras determinan un ángulo de diedro recto. Nos piden la tercera cara del diedro. ¿Parecido a los problemas de hace rato? Eso muy bien. Avión. Ya. El 11, falta, ¿no? El 11, no sé, está chévere. Ya, a ver, pues a partir de un puntito de la arista en común trazamos las dos perpendiculares para justamente notar el ángulo diedro, ¿no? Justamente acá se nota el ángulo diedro, ¿verdad? Y ese ángulo diedro, por tanto, viene a ser un ángulo recto, ¿no? ¿Sí? Entonces unimos estos dos puntitos. Y con esto tenemos justamente posibilidades para el ángulo diedro, ¿no? Le ponemos los puntos A, B y C. Está rápido, ¿no? Le ponemos los valores más sencillos, dado que es un cálculo. Acá le ponemos 1, él también sería 1. Él también sería igual a 1. Quiere decir que este lado de acá sería la raíz de 2. OB también es la raíz cuadrada de 2. Pues el triángulo de 45. Y OC también sería la raíz cuadrada de 2, ¿no? Por lo tanto, este triángulo viene a ser equilátero, con lo cual la respuesta sería 60 grados, ¿no? Equilátero, ¿no? Por lo tanto, el X es 60 grados, ¿no? Bien, problema 13. Problema número 13. Ahí dicen que calcula la medida del ángulo diedro determinado por dos regiones rectangulares, como se muestra. Bueno, ya lo he dibujado. ABCD, como las hojas de un cuaderno o de un texto, algo así. Como que se ha abierto. Le dicen los siguientes datos. La distancia entre FD y AB es igual a 3. AE vale 6. Ya, este lado es 6. Lo ponemos por acá, por ahora, ¿no? Y el lado AD viene a ser 5. Eso sí lo ponemos aquí para que sea notorio. Por eso nos piden el ángulo diedro, ¿no? Que sería justamente el que termina en el vértice A o en el vértice B, ¿no? Y el dato es la distancia entre FD y AB, ¿no? Esa es la clave del problema, la distancia entre FD y AB. Bueno, graficarlo en esa posición que se ha puesto nos conviene porque tenemos que la línea AB es perpendicular justamente al plano que determina ADE. O sea, él sería el plano de proyección, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Esto acá sería el plano de proyección. Acá tenemos que el segmento AB es perpendicular a ese plano, ¿no? Y no solamente eso, sino que si él es perpendicular al plano, también lo serán sus paralelas, ¿sí? Entonces acá también él es 90, ¿no? Porque él es perpendicular al plano. De hecho, él también sería perpendicular al plano. Es como si fuesen las caras de un prisma, ¿no? Bien, entonces la proyección de AB es el punto A, la proyección de DF, sino que es la línea DE, ¿está bien? Esta es la proyección. Y simplemente lo que tenemos que hacer es a partir de A trazar la perpendicular, ¿no? Esta distancia, H, esta distancia por dato es igual a 3, ¿de acuerdo? Y con eso ya está, ¿no? Porque, bueno, ahora sí bajamos el 6 recién para que se pueda notar. El rato no era tan visible, ahora sí, ¿no? Y aquí tenemos dos triángulos rectángulos, ¿verdad? El triángulo de AH es un triángulo de 37, bueno, esto sería como 4, esto de acá viene a ser entonces 53. Y este es triángulo de 30, 60, ¿no? Esto de acá sería 30 y este ángulo de acá viene a ser 60, ¿no? Con lo cual, el ángulo X sería entonces 113, ¿verdad? Entonces aquí indicamos simplemente que la línea AB era perpendicular al plano que determina ADE, ¿no? Muy bien, el problema 12, nos indicó Hans.
Sí, ¿no? Está bien, ¿no? A ver, en la pregunta número 12 le dicen que se traza AP perpendicular al plano del cuadrado ABCD, de modo que AP es igual a 6 e igual al lado del cuadrado, ¿no? La pregunta 9 que se va a hacer en un momento más o menos tiene la misma forma casi, en el sentido que nos piden la distancia entre una diagonal y una línea, ¿no? Bueno, en este caso lo que ocurre es que sí se nota que es parte de un cubo, ¿no? Se puede hacer, o sea, buscar el plano perpendicular a AC, que sería el plano que pasa por BD, paralelo a AP, o dado las condiciones del problema, claro, también justamente lo que está indicando Johan, es justamente lo que se va a plantear, se puede construir un cubo, ¿no? ¿Sí? Se puede construir un cubo porque esas líneas serían diagonales, ¿no? Y como son diagonales, bueno, hace rato se mencionó la propiedad que en este caso lo vamos a emplear, vamos a construir un cubo del lado 6, ya, más o menos, o de arista 6, algo así. Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Más o menos se construye un cubo, ¿no? Y justamente dado que la línea AC y PD son diagonales, pueden ser lados de triángulos, ¿no? Ahora indicamos que este puntito acá es M, ¿no? Entonces acá indicamos primero se construye el cubo, ¿no? Y sería uso de propiedades, ¿no? Que también va a salir proyectando, ¿no? Pero va a ser más fácil así, ¿no? Con la propiedad, ¿no? Este triángulo justamente donde está el lado AC es un triángulo equilátero, lo que sea S. El triángulo DSP también es un triángulo equilátero, los cuales están en planos paralelos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Es un cubo de lado 6, un cubo de arista 6. Entonces, la distancia entre esos planos es la distancia justamente entre las rectas, ¿no? Los triángulos, aquí indicamos así, DPS y ACM están en planos paralelos. Y su distancia es la tercera parte de la arista, ¿no? La arista vale 6, dijo que es 6 por la raíz de 3 sobre 3, ¿no? La respuesta sería 2 por la raíz cuadrada de 3. Claro, ¿no? Estás en la diagonal y la diagonal es trisecada por ellos, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, justamente la distancia es la tercera parte de la diagonal, ¿no? Esto acá es la distancia, ¿no? Eso lo vamos a demostrar ya la siguiente semana, pero estoy seguro que muchos conocen ya la propiedad. Muy bien, ¿listo? Problema 11, el problema número 11. Problema 11, a ver un ratito, acá algo salió mal. Ya, a ver, en el problema número 11, ¿ya? En el problema 11, le hablan de un triedro que tiene, es la 11 también, no la 10, ya. En un triedro OABC, el ángulo AOB igual a AOC igual a 60, ¿no? Y le dicen que la línea OM es bisectriz de la cara AOC, ¿de acuerdo? Entonces, como todo medía 60, yo le he puesto acá 30 y 30. Le dicen que esa bisectriz que está justamente en la base, esa bisectriz va a formar con OB un ángulo de 45, ¿no? Y nos piden la cara COB, ¿no? Bien. A ver, ¿cómo sería, no? Vamos a utilizar ese triedro que está formado por notables, ¿no? 60, 30 abajo y 45 por aquí, ¿no?
Y también hay que usar la bisectriz, ¿no? Bueno, vamos a partir de la siguiente manera. Es un problema en realidad de cálculo, ¿no? Un poco de métricas, ley de cosenos, ¿no? Pero de hecho hay que formarlo, ¿no? Hay que buscar un triángulo justamente para donde esté X, ¿no? Que se conozcan los lados, ¿no? Bueno, vamos a partir así, ¿ya? Desde 60 voy a trazar en la base una perpendicular. ¿Ya? Estoy definiendo acá ciertos puntos. El punto E, digamos, el punto F. El punto medio, ¿no? El triángulo EOF es equilátero, ¿no? Y ahora, a partir de ese puntito, voy a trazar la perpendicular hacia OB. ¿Listo? Este punto que sea, digamos, G. ¿Ya? Y vamos a analizar el triángulo EOG, ¿no? ¿De acuerdo? En este triángulo justamente es donde vamos a calcular el X, ¿no? Que ya sus tres lados. Dado que en el triángulo de atrás también se conoce todo, ¿no? Vamos a comenzar a ver, a partir de ciertos valores, nos conviene ponerle a este segmento la hipotenusa, ¿no? Que sea raíz de 6, ¿ya? Esto de acá es la raíz de 6, esto de acá sería la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Él también sería la raíz de 2. Él sería 2 raíz de 2. ¿Pero por qué le puse raíz de 6 a esto? Porque esta sería la hipotenusa del triángulo de 45, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Esto raíz de 6, acá sería la raíz de 3. Esto de acá sería también la raíz de 3, ¿no? Verifiquen bien los valores, son muchos radicales, ¿no? Ya, ahora en el triángulo de la parte de atrás, bueno, estos dos raíz de 2. Acá le voy a poner A, esto que sea el valor de B, ¿no? Ya tenemos que hallar justamente B para aplicar una ley de coseno. Es un poco operativo, ¿no? Hay otra posibilidad tal vez. Ya, bueno, hay que trabajar así, caballero, ¿no? Hay que operar un poco, ¿no? Primero hallemos el valor de A, bueno, primero hallemos el valor de A en el triángulo FOG, que está en la parte de atrás. En la raíz cuadrada de 3, esto es la 2 raíz de 2. Ahí, ¿no? 2 raíz de 2 y este ángulo de acá es 60, ¿no? Acá le he puesto A, ¿no? Bueno, nos interesa A cuadrado en realidad, ¿no? De esta manera no está bonito, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Que A al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los otros dos lados, que sería acá 8 más 3, 11. Menos el doble producto de lados, que sería 2 raíz de 6. Por el coseno de 60, que viene a ser un medio, ¿no? A ver, suma de cuadrados de los dos, menos el doble producto sería... Ahí, ¿no? Entonces, el A al cuadrado sale 11 menos 2 raíz de 6, ¿no? Bueno, nos interesa, se dijo el A al cuadrado, ¿no? Bien, ahora para obtener el B, bueno, para obtener el B sería teorema de la mediana, ¿no? En este triángulo de amarillo, ¿no? Acá es la raíz cuadrada de 2, también es la raíz cuadrada de 2, esto es raíz de 3, esto es A y esto es lo que yo quiero calcular, ¿no? Que es el B, ¿no? ¿Okay? Entonces, teorema de la mediana en ese triángulo sería la suma de cuadrados de A y B, A al cuadrado más B al cuadrado, es igual a 2 veces la mediana al cuadrado, que sería 3, más sería el cuadrado del tercer lado entre 2, ¿no? Bueno, ahí se obtiene B cuadrado, ¿no? Bueno, no está tan bonito, ¿no? Y finalmente en ese triángulo le di cosenos para el X, ¿no? ¿Ya? En el triángulo OGE, ahí le di cosenos para X. Son la raíz cuadrada de 3 y él es 2 raíz de 2, ¿no?
Ya, esto de acá sería el X, ¿no? Ya, a ver, entonces acá que tendríamos que b al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los otros dos lados, que sería 3, bueno, otra vez 11, menos 2 veces el producto de lados, que sería 4 raíz de 6, por el coseno de x, ¿no? Ya, bueno, ahí va a salir el coseno de x, ¿no? A ver, ¿cuánto sale el dicho coseno, no? Listo, a ver. Sí, ¿no? Ya, caballero, ¿no? No hay otra más. A ver, coseno de x, a ver, ustedes lo calculan al toque. No creo que salga notable, ¿no? Debe ser la T o la E, ¿no? ¿Quién sabe, no? A ver, ustedes lo verifican. A ver, ahí sale el coseno de x, ¿no? A ver, no sé si lo han operado. Ya, estoy viendo que estoy viendo todos los cálculos, ¿no? Ya, listo. Ya, a ver, no sé si lo han operado. Ya. Espérense. Ya. Avanzamos con la 10, que solamente es cálculo, no es ni cuál las ideas del problema, ¿no? Vamos a aprovechar el 30, 45 y 60, ¿no? Ya, lo van operando. Ahí. Hacemos la pregunta 10. La pregunta 10 es aplicación del teorema, ¿no? 10 casa. Allá. Aquí creo que ese radical está mal puesto, ¿no? En las claves de la 11, ¿no? Debe ser la raíz de 6 solamente, ¿no? Es la raíz de 6 menos 1, todo entre 2, ¿no? Ya. A ver, la pregunta 10, bueno, no prácticamente esta aplicación del teorema, le dicen que las áreas del, bueno, acá son, están las aristas OA, OB y OC, donde están ubicados los puntos M, N y Q, que es lo que nos interesa. Que las áreas de los triángulos M o N vale 2, el área de N o Q es igual a 3, M o Q es igual a 3, ¿no? Que está en la parte de atrás, ¿no? Y esto de acá es 4, ¿no? N o Q, esto vale 4, y creo que al final no importa mucho esto, ¿no? Con eso le piden el área de MNQ. ¿Listo? Se puede también ponerle aristas A, B, C y calcular esos valores, que sí se va a poder, pero más fácil es por teorema, ¿no? ¿De acuerdo? Por teorema, cuál era la propiedad que hemos planteado, y es más, sí se ha demostrado. Por teorema, el área del triángulo MNQ elevado al cuadrado es la suma de las áreas de las caras al cuadrado, ¿no? Esto es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces sale 29, ¿no? Por lo tanto, el área del triángulo MNQ es igual a la raíz cuadrada de 29. Muy bien. Problema 9, problema número 9. Problema 9. 9, bueno, Johan Hans, muy bien, ¿no? Parecido al problema de hace rato, se puede completar el cubo, pero en este caso si completan el cubo no ayudaría no ayudaría mucho, que digamos, ¿no? ¿O sí? No, bueno. A ver, nos piden calcular la distancia, en la pregunta 9, la distancia entre las rectas PM y AC. Bueno, la distancia entre PM y AC, ¿no? Entre esta línea y esta de acá. Bien, confirmado entonces. Muy bien, Johan. Ya, esto sale
La 9 que es 2, ¿verdad? Sí. Ya, también por si acaso, ¿no? Cálculo 3, o vectores en R3, hay una ecuación para las distancias, ¿no? Entre las labiadas, pero en realidad no es muy agradable, ¿no? Es que mejor es con los métodos que se ha dicho, ¿no? Sí. Y entonces vamos a buscar un plano perpendicular a una de las dos rectas, ¿no? Siempre una de las dos rectas es más sencilla de trabajar. En este caso sería hacia AC, ¿no? ¿De acuerdo? Hacia AC, ¿no? También se pudo haber hecho lo mismo en la pregunta 12, ¿no? Un plano perpendicular a AC, ¿no? ¿Y cuál es ese plano? Uno que sería que contenga la diagonal a la otra diagonal. Acá sería 90. Y luego a partir de ese puntito levantar la perpendicular, ¿no? Listo, ¿no? Entonces el plano que determinan ellos justamente es el plano de proyección, ¿no? Entonces, vamos a proyectar sobre ese plano. Algo así sería el plano de proyección. Y para que sea más cómodo, para proyectar ya justamente hacia el punto P, vamos a tomar que AP sea igual a esta distancia, ¿no? Listo. A ese punto que sea Q, ¿ya? Que sea OQ perpendicular a ese plano, entonces ese es el plano de proyección, ¿ya? Bien, entonces la proyección de B sobre ese plano, perdón, la proyección de AC sobre ese plano es este puntito, ¿no? Bien, ¿no? Ahora hay que proyectar justamente la recta PM. Entonces, si hemos tomado que AP es igual a OQ, esto de acá que es igual a 6, entonces su proyección viene a ser el punto Q, ¿de acuerdo? Acá también sería 90, ¿no? Ahora proyectemos el punto M sobre ese plano, ¿no? Dado que son planos perpendiculares, su proyección va a ser esta línea, ¿no? A partir de M trazamos acá la perpendicular, ¿ya? Y acá le ponemos P', esto que sea M', ¿no? Entonces, esto de acá sería la proyección, ¿no? Por cierto, es secante, ¿no? Pero eso no importa en este caso, ¿no? Bien, entonces, todo va a ser trabajar en este triángulo, ¿no? La proyección es PM', entonces vamos a quitar vamos a sacar el triángulo para que sea más cómodo trabajarlo. Esto de acá es la proyección, P', y la otra proyección es el punto O, ¿no? OP vale 6 y sería la distancia que nos piden calcular, la perpendicular de O hacia esa recta, ¿no? Esto es lo que deseamos calcular, ¿no? Bien, entonces aquí ya solamente OM, ¿no? OM', ¿no? OM', ¿no? Esto de acá entonces viene a ser como el punto medio, sería la cuarta parte de la diagonal, ¿no? La diagonal vale 6 raíz de 2, entonces esto de acá sale 3 medios de la raíz cuadrada de 2. ¿Está bien? Sí, ¿no? Esto de acá es la cuarta parte de toda la diagonal, ¿no? Bien, ahora sí, bueno, se puede usar Pitágoras, usar métricas para hallar esta distancia, o si no también la ecuación para 1 entre x al cuadrado en la suma inversa de ellos, ¿no? Creo que sí, ¿no? Con la suma inversa creo que sale más chévere, ¿no? Esto lo podemos acomodar así. Esto sería 3 entre la raíz cuadrada de 2. Se puede aplicar la ecuación, ¿no? Ya que hace rato recordamos para el teorema, 1 entre x al cuadrado va a ser igual a 1 entre 6 al cuadrado, que está feo, ¿no? Más 1 entre ese valor al cuadrado, ¿no? No tanto, ¿no? Esperamos un poquito y sale ya el x, ¿no? ¿No? También puede ser la hipotenusa y luego métricas, ¿no? El producto de catetos es la altura por la hipotenusa, ¿no? Cualquiera lo vas a poder emplear. Bueno, de todas maneras ahí que le tiene que salir 2. A ver, muy bien, confirman la clave de la 11 y confirmen la 9 también. Y cuando está un poquito operativo es mejor que ustedes lo operen, ¿no? Ya, a ver, pregunta 8 hacia atrás, ¿ya? Un momento, 8, 7, a las 7 justo me están preguntando. A ver, un instante, voy a revisarlo, ¿eh?